Las leyes, las normas, la moral son cosas con las que con el tiempo se van modificando, ya sea para avanzar o para retroceder. El derecho. Este nos ha ayudado a mantener de cierta manera un orden, un equilibrio, para que como ciudadanos podamos vivir en armonía en una comunidad. El derecho es un conjunto de normas que imponen deberes y normas que confieren facultades. Cada acción tomada, ya sea para bien o para mal, tiene una consecuencia, como lo es un ejemplo, pedir permiso para salir. Para salir tenemos que hacer cierta actividad para que se nos conceda el permiso. Una norma estatuye un deber condicionado, cuando hace depender la existencia de éste, de la realización de ciertos supuestos. Hola, muy buenas tardes a todos. Les saluda con la mejor energía su amigo Josbiel Salvador Terán Escobedo. Me da muchísimo gusto que estén a punto de presenciar este tan magnífico episodio de Derechito a la Verdad. A continuación tendremos la participación de grandes invitados que nos ayudarán a comprender mejor los siguientes temas, como son concepto, naturaleza y características del derecho, normas, clasificación y características, las fuentes de derecho, las acepciones de la palabra derecho, la clasificación del derecho y jerarquía de las leyes, además la aplicación de la ley en el tiempo y en el espacio, conceptos jurídicos fundamentales y hechos y actos jurídicos. Bien, tendremos estos 8 importantes subtemas que trataremos con nuestras invitadas de lujo. Y sin más que decir, comenzamos. Iniciaremos por presentar a las siguientes personalidades. Tenemos hoy en el estudio a la licenciada en Administración, María Isabel Juárez Soto. Muy buenas tardes, licenciada. Gracias por acompañarnos hoy en este episodio de Derechito a la Verdad. Es un placer para nosotros tenerla aquí, para que comparta con nosotros su tan valioso conocimiento de los temas a presentar, que sin duda serán de gran utilidad para nuestros seguidores. Hola Josbiel, mucho gusto. Es un placer para mí también estar aquí. Sin duda, estos temas van a estar muy interesantes. En efecto, Isabel. También tenemos en el estudio a nuestra amiga la licenciada Andrea Lozada Tobar, que compartirá con nosotros vivencias, experiencias y conocimiento. Muchas gracias por invitarme a este primer episodio. Es un gusto. Contamos también con la presencia de la licenciada en Administración, Sandra Paola Juárez Jiménez, que estará con nosotros en este espacio de Derechito a la Verdad. Bienvenida, licenciada. Hola, ¿qué tal? Un placer hoy estar aquí con ustedes, compartiendo de mis conocimientos. Seguimos. Y por último, pero no menos importante, también contamos con la presencia de nuestro apreciable amigo, el licenciado Arturo Ramos Flores. Bienvenido, licenciado. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Es un honor estar con ustedes en este podcast. Muchas gracias por la invitación. Ahora sí, vamos primero a lo que nos deja y después a lo que a pensar de otros no deja. Por su carácter bilateral, la regulación jurídica establece en todo caso relaciones entre diversas personas. Y es muy cierto, para nosotros poder ejercer nuestro derecho necesitamos tener a alguien a quien exigirle ese derecho. Es por ejemplo, cuando nosotros quisiéramos exigir el derecho a la libre expresión o el derecho a votar, necesitaríamos de una institución a quien exigirle ese derecho. ¿Qué me puede comentar al respecto, licenciada Andrea? Muy cierto, pero ¿sabías que la palabra proviene del vocablo latino directum, que significa no apartarse del buen camino, seguir el sendero señalado por la ley, lo que se dirige o es bien dirigido? En general se entiende por derecho conjunto de normas jurídicas, creadas por el Estado para regular la conducta externa de los hombres, y en caso de incumplimiento está prevista a una sanción judicial. Bueno, pues el derecho es muy importante en nuestras vidas, se encuentra a todos lados y en todo momento. ¿O acaso se imaginan una sociedad sin su presencia? Claro que no, eso es imposible. Es indispensable para la sociedad, ya que en muchos actos el derecho se ve reflejado. Por ejemplo, desde que nacemos somos registrados como ciudadanos, el cual es un registro permanente y oficial de la existencia de un niño.
el cual obtendrá un certificado de nacimiento, que es una prueba legal de identidad. También es utilizado en cualquier tipo de contratos, como es la compra y venta de bienes o servicios. Además, es una herramienta que nos ayuda a mantener la armonía, el orden, la seguridad y la justicia. Excelente. Ahora escuchemos a la licenciada Isabel. Sin duda alguna, vemos el derecho en todas partes, como se comentaba al principio, para mantener un orden o un equilibrio, como lo es el registro de las personas. ¿Qué sería de nosotros si no tuviésemos un registro especial y único para cada quien? Sería un desastre, sin duda. Más que nada, para dar afirmaciones o algún tipo de contrato, ¿no? Sin el derecho, tampoco tendremos alguna justicia. Pero bueno, no es como que la tengamos mucho hoy en día, ya que cada quien agarra por su lado. Ok, Isabel, me parece perfecto y estoy de acuerdo con lo que me has comentado. Pero Arturo, ¿qué me puedes decir acerca de eso? Sí, claro, mira, también debemos de tomar en cuenta que el derecho es un conjunto de normas que imponen deberes y normas que confieren facultades, que establecen las bases en la convivencia social y cuyo fin es dotar a los mínimos miembros de la sociedad seguridad, certeza, igualdad, libertad y justicia. No todas las personas pueden andar ahí pues haciendo lo que quieren, ¿no? Debemos de estar de acuerdo de eso, ya que pues debemos estar regidos por ciertas normas. Yo creo que si no existieran estas normas para seguir, estos reglamentos sociales, pues yo creo que sí sería digamos, un caos en sí, porque pues todas las personas andarían haciendo lo que quieren, nadie les pondría un límite, todos serían en teoría libres, pero le quitarían la libertad a los demás. Entonces pues es importante tocar este punto, ya que pues como también da igualdad y libertad, pues podemos tener una sanción jurídica. Arturo, qué bueno que lo comentas, porque si nos ponemos a pensar y nos trasladamos a las épocas antiguas, es muy cierto, no existían lo que eran los derechos. Y por lo mismo que no existían los derechos, no había forma de reclamar algo que las personas quisieran para un bien. Es muy cierto que había muchos esclavos y esos esclavos trabajaban horas y horas y días y hasta a veces llegaban a morir por el trabajo. Y por no haber derechos era un caos. Llegaban a morir por culpa del trabajo y por culpa de los patronos, por decirlo así, que los obligaban a trabajar de más tiempo. Entonces es muy cierto que el derecho importa dentro de la sociedad para mantener un orden perfecto en lo que tú puedes aportar a este episodio, Arturo. Pero ahora quiero escucharte a ti, licenciada Sandra. ¿Qué me puedes comentar acerca de esto que hemos comentado hasta ahorita? Gracias a la opinión de mis colegas, podemos entender que el derecho es un conjunto de normas que rigen la sociedad y todas ellas tienen una sanción judicial. Más sin en cambio, más adelante vamos a ver que no en todos los casos es así. A veces la sociedad hace justicia por su propia mano, o incluso, aunque esté especulado así, las leyes no siempre se aplican de la manera correcta. Esto lo vamos a tratar más adelante. Concepto naturaleza. Es entendido otras veces en una acepción sociológica, es decir, como naturaleza social o sociabilidad natural del ser humano. Perfecto. Muchas personas lo definen como naturaleza social. Para ellos eso es la naturaleza del derecho. Y estoy hasta cierto punto de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque una persona por naturaleza, por intuición, no podría pedir que su derecho fuera no vivir o que su derecho fuera que la metan a la cárcel, que le culpen delitos. No, sino que esa persona diría, mi derecho es vivir. Entonces yo entiendo como concepto de naturaleza que es más que nada la intuición que tiene el ser humano, la intuición que tiene la sociedad de algo que le pertenece y algo que debe ser para ellos. De lo que se acaba de mencionar, ¿qué me pudiera decir usted, licenciada Andrea? Existe una tesis del sofista Calicles que representa seguramente la forma primitiva de la doctrina. La noción de la naturaleza es tomada en un sentido biológico. Bueno, pues Calicles era un personaje de Platón en una obra llamada Georgia
donde este mostraba una conversación entre Sócrates y un grupo de sofistas. Los sofistas también eran filósofos que actuaban como maestros profesionales de la sabiduría. Pues en esta conversación Calícles defendía el derecho natural, decía que la regla de lo justo es que el más fuerte mande al más débil y que el derecho natural está por arriba de cualquier otro tipo de derecho. Wow, suena muy interesante eso que acaba de mencionar, licenciada Andrea. Fíjese que lo había escuchado anteriormente, pero jamás me había puesto a indagar sobre eso. Ahora que usted lo acaba de comentar, pues ha hecho un buen aporte a este episodio y a este canal de Derechito a la Verdad, que sin duda también servirá a nuestros oyentes y todos aquellos que estén pendientes de este episodio. Usted, licenciada Sandra, ¿tendrá algo más que compartir acerca de la naturaleza del derecho? Así es, Josbiel. Mira, el derecho natural forma parte de la moral, rige la conducta social de los hombres relacionada con la justicia y el bien común. Eso podemos entender como derecho natural. Es decir, es un conjunto de máximas fundamentadas en la equidad, la justicia, el sentido común, que se imponen dentro de la sociedad. A partir de la naturaleza biológica, racional y social del hombre, existen estas necesidades que crean el derecho. Muchas gracias, licenciada Sandra. Para concluir este tema, ¿qué nos puede comentar acerca de esto, licenciado Arturo? Sí, pues mira, podemos decir que ninguna ley en el planeta pues puede contravenir legalmente los derechos humanos. Pues claro, como son el derecho a la vida, la educación, el tener un nombre, una nacionalidad que pues claramente son derechos que adquirimos al momento de nacer y pues prácticamente hasta el momento en el que pues se muere, ¿no? Entonces pues sí debemos de tomar en cuenta que ninguna ley pues nos debe de quitar esos derechos, ya que pues son derechos naturales que todos en esta vida pues tenemos. Muchísimas gracias, Arturo, por esa aportación que acabas de dar. Ahora bien, pasemos a lo siguiente. Aprende las reglas como un profesional, para que puedas romperlas como un artista. Pablo Picasso. Normas. ¿Qué son las normas, señorita Isabel? Se sabe pues que las normas imponen deberes o conceden derechos. El concepto de deber, en su fundamento de la metafísica de las costumbres de Immanuel Kant, es el deber diciendo que es la necesidad de una acción por respecto a la ley. Y aquí podemos tocar el tema de que como ciudadanos tenemos deberes, pagar la luz, que pagar los impuestos, que el predial, una infinidad de cosas, pero como personas también tenemos el deber de ser, pongamos un pequeño y breve ejemplo, vamos conduciendo tranquilamente y se nos presenta la ocasión de que el semáforo se pone en rojo, pero ¿qué pasaría si nosotros nos pasamos? Cumplimos con esta norma que nos dice que cuando se ponga en rojo nosotros debemos de pararnos y cometemos una infracción, y aquí es cuando se nos impone una falta por el incumplimiento de las normas. Licenciado Arturo, noto que usted tiene algo que compartirnos. ¿Qué nos puede decir acerca de esto? Pues como bien sabemos, todas las normas son los deberes a seguir, los cuales pues nos imponen, nos hacen ajustar conductas, tareas o actividades dentro de la sociedad. Pues como bien mencionábamos desde un principio, ¿no? No todos podemos andar ahí haciendo lo que querramos por la vida en la sociedad. Yo creo que un claro ejemplo es cuando incumplimos, no sé, al momento de salir a tomar, ¿no? Salir de fiesta y pues irrumpimos en la paz del orden público, pues obviamente vamos a recibir una sanción, ya que pues, como hemos dicho, ¿no? Las normas son las que rigen la conducta dentro de la sociedad. Creo que a todos nos ha pasado que tenemos un amigo al cual se le van de más las copas y pues es el que empieza a ser feo, ¿no? Entonces ahí es cuando se empiezan a romper las normas, ya sea de un sitio o de en vía pública, si alguien pues tiene esa necesidad de hacer pues valga la redundancia, sus necesidades en vía pública. Puede llegar a una patrulla a cierta autoridad y ahí es cuando nos pueden sancionar. Eso pues es irrumpir una norma.
Pues toda norma hállase necesariamente referida a seres libres, es decir, a entes capaces de optar entre violencia y la obediencia. Como bien dicen nuestros compañeros, nosotros somos seres individuales, tomamos decisiones como mejor nos pueda convenir, optando por lo que es bueno o malo. Y en nuestro día a día está la de decisión de obedecer las normas como pues mejor nos convenga. Pues como está prohibido el uso del móvil cuando conduces, y cuántas veces no hemos visto a las personas manejando y con el celular en la mano, o tirando basura en la vía pública. Pues cuántos de nosotros no hemos infringido alguna norma. Por supuesto, tienen muchísima razón todos ustedes. Hay infinidad de lugares en donde se aplican las normas, pero para ello pues ahora mencionaremos las principales clasificaciones de normas que existen. A continuación, comenzaremos por nuestra amiga Andrea. Sí, existen varias clasificaciones. Una de ellas es la norma desde el punto de vista al que pertenecen. Todo precepto de derecho pertenece a un sistema normativo. Tal pertenencia depende de la posibilidad de referir directa o indirectamente la norma en cuestión a otras u otras de superior jerarquía, y en última instancia a una norma suprema llamada Constitución o ley fundamental. Todos los preceptos que se hallan mediante o inmediatamente subordinados a la Constitución mexicana. Por ejemplo, forma parte del sistema jurídico de nuestro país. Bueno, pues en esta clasificación podemos encontrar las normas nacionales, las cuales estas rigen pues todo el territorio y establecen pues para el Estado, para poder regularlo, el comportamiento pues de los ciudadanos y así garantizar un bien común. Un ejemplo es una norma que pues esta nos ayuda a prevenir, a controlar, a detectar, a diagnosticar y a vigilar el cáncer cerviuterino. Pues existen muchas más para diferentes tipos, y también están las normas extranjeras. Estas pues rigen todo el territorio nacional, pues la cual ayuda a regular el comportamiento social, económico y político en un determinado pues estado o territorio. Y por último pues están las de derecho uniforme. Son normas que están pues en distintos jurídicos, ayudan a regular a relaciones privadas internacionales, pues como es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Un ejemplo son las normas que nos ayudan a la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. Estas pues cuentan con 22 que nos ayudan a garantizar que cualquier persona con discapacidad tenga los mismos derechos y obligaciones. De igual manera, yo recuerdo dos clasificaciones de lo que son las normas. La primera es la clasificación jurídica desde el punto de vista de su fuente. ¿Cuáles son estas? A los creados por órganos especiales a través de un proceso regulado formalmente, se les da el nombre de leyes o normas de derecho escrito. A los que derivan de la costumbre se les denomina de derecho consuetudinario o no escrito. A los que provienen de la actividad de determinados tribunales, como la Corte Suprema entre nosotros, se les llama, por último, derecho jurisprudencial. Ok, a las primeras también les podemos llamar legislativas. ¿Estas cuáles son? Son las que nuestro Estado, las que nuestras autoridades, nuestros representantes dentro de un país, de una nación, pues empiezan a crear. Estas son las primeras normas de las que hablábamos, las legislativas. Las consuetudinarias, vamos a dejarlo así, son usos y costumbres. ¿Dónde se dan estas consuetudinarias? Principalmente se dan en los pueblos indígenas. De hecho, yo conozco pueblos indígenas cerca de la región de donde yo soy. Allá por Oaxaca existen varios pueblos en donde todavía hasta las elecciones de la autoridad se rigen por usos y costumbres. Por lo tanto, esas normas que ellos imponen al momento de elegir a estos representantes, pues son de este tipo, consuetudinarias. ¿Y cómo son? Es un ejemplo. En mi pueblo, a las autoridades se les elige por el conteo de las personas que están de acuerdo en que represente a nuestro municipio. ¿Y qué es lo que se hace? Ok, un día las personas convocan a una reunión general de todo el municipio.
Las personas acuden a una explanada municipal para poder ver a las personas que pues posiblemente pueden representar a nuestro municipio. Se pueden proponer personas y esas personas que se propongan pues son las personas por las que se va a votar, pero de manera tradicional. ¿Cómo es esto? Se le asigna un lugar dentro del municipio a cada persona, pudiera ser unos en la cancha, otros en el parque, otros pudiera ser cerca de un espacio pues algo grande, ¿no? Y se forma un comité que sale dentro de lo que es la población. Este comité se encargará de contar los votos. En esta ocasión pasa que sí es voto por voto. Esto me gusta muchísimo a mí porque es una transparencia que existe todavía entre pues los pueblos indígenas y que se ve realmente que alguien está de acuerdo en que otra persona represente a este municipio. Entonces comienza el conteo, las personas que quieran votar por la primera persona que pues en algún momento propusieron, se van, por ejemplo, a la cancha municipal, los que estén de acuerdo con el candidato que esté en la cancha municipal, los del parque, los que estén de acuerdo con ir a apoyar al representante que ellos quieren, y así, una vez que todas las personas están ubicadas en todos los lugares, ahora sí el comité que se nombró empieza a contar persona por persona, voto por voto, para ver cuántos votos y cuántas personas apoyan a ese candidato. Y de esta manera se da lo que es el derecho, las normas jurisprudenciales. Estas normas jurisprudenciales igual existen de diferentes maneras, no solo para elegir representantes, sino que también, por ejemplo, yo conozco aquí muy cerca de Tehuacán un municipio que tal vez muchos han escuchado hablar, y se nombra Cuapan, Santa María Cuapan. ¿Qué tienen nuestros amigos de Santa María Cuapan? Nuestros amigos de Santa María Cuapan, cuando encuentran a un delincuente, ¿qué es lo que hacen? Pues ahora sí que lo exhiben, lo llevan a la explanada municipal para exhibirlo y ponerle qué es lo que robó, para que las personas, todas las personas que acudan allí, pues ahora sí sepan quién es la persona que está robando. Ellos es parte de sus usos y costumbres de cómo castigar a ese tipo de personas. De hecho, en Guatemala también tengo entendido que hay algunos pueblos indígenas en donde, pues, literal, las personas mayores o representantes o personas características de ese lugar van, agarran al ladrón, lo ponen en medio de toda la comunidad, lo enseñan, y con unas varas, literal, unas ramas de algún árbol o algún instrumento que tal vez anteriormente se utilizaba para castigar a los niños y así, literal agarran a los ladrones y les pegan para que pues ellos se compongan, para que ellos no vuelvan a robar. Y pues todas las personas que están allí están de acuerdo, por lo tanto tienen una norma jurisprudencial que se basa en sus usos y sus costumbres. Y por último tenemos lo que son las jurisprudenciales. Este tipo de normas se llevan a cabo dentro de lo que son los tribunales, o en este caso en nuestro país, dentro de lo que es la Suprema Corte de Justicia. Estas normas jurisprudenciales pertenecen a, como ya lo había mencionado, a la clasificación desde el punto de vista de su fuente. Otra clasificación que también conozco es la de desde el punto de vista de su ámbito espacial de validez. Y es que en nuestro país existen desde ese punto de vista 3 categorías de leyes: las federales, las locales y municipales. Esta clasificación se basa en los preceptos de la Constitución relativos a la soberanía nacional y la forma de gobierno. Las federales son aplicables en toda la República, las locales en las partes integrantes de la Federación. Las municipales en la circunscripción territorial del municipio libre. Más que nada, esta clasificación nos habla acerca de los lugares en donde se van a aplicar estas normas y hasta dónde pueden valer, hasta dónde tienen validez
este tipo de normas, cuáles, hasta dónde son sus límites en relación a los lugares. Si bien nos mencionaban, existían lo que eran las federales, que esto es más que nada son las normas que se aplican dentro de todo un país. Estaban también las siguientes, que eran las que se aplicaban en los municipios. En los municipios, pues como su nombre lo dice, nada más se aplican, ese tipo de normas son las que se aplican pues en alguna ciudad, algún pueblo, etc. Aunque para ser verdad, también creo que estas últimas, las municipales, van relacionadas pues con lo que pudieran ser las que anteriormente mencionábamos, las que eran por usos y costumbres, porque esas leyes, esas normas, no se pueden aplicar en todo el país, sino que nada más se respetan y se hacen valer dentro de lo que es el municipio. Josbiel, me gustaría también dar otra clasificación de las normas. Claro, adelante amiga Andrea. Bueno, pues también están las clasificaciones de las normas jurídicas desde el punto de vista de su ámbito material de validez. Las normas jurídicas pueden ser de vigencia determinada o indeterminada. Pues las normas determinadas, pues como su nombre lo dice, tienen un periodo de vigencia. Un ejemplo muy claro es la Ley de Ingresos de la Federación, ya que esta solo tiene una vigencia de 1 año, mientras que las normas indeterminadas no tienen una fecha de vigencia. Un ejemplo es la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esta no tiene como tal vigencia determinada. Usted, licenciada Sandra, ¿qué clasificaciones conoce? Claro que sí, Josbiel. Mira, desde el punto de vista de su ámbito material de validez existen dos muy importantes. El primero es el derecho público y el segundo es el derecho privado. Podemos entender por derecho público el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones del Estado. Es decir, intervienen en el Estado como poder público, tienen superioridad entre todas las personas, son soberanos de los ciudadanos y entre Estados. Se puede decir que es nuestra autoridad máxima. Este tipo de normas son las que más abarcan en la Constitución y son dirigidas a todo el público. Ahora bien, con las de derecho privado, son un conjunto de disposiciones jurídicas que rigen las relaciones de los particulares entre sí. Es decir, este actúa más como un regulador entre las relaciones propias. Vamos a ver más adelante algunos de hechos. Mientras tanto nos desglosamos en las consecuencias. Este tipo de normas son de gran debate debido a que las públicas ya no se cumplen con tanta regularidad y las privadas tienen cierto desbalance en cuanto a la aplicación jerárquica de la sociedad. Es por eso que dentro del ámbito de derecho ya no se usan demasiado, sino más bien para su estudio pedagógico. Ay, mira, a mí también me gustaría agregar esta característica, pues ya que es desde un punto de vista personal de validez. Está bien, Arturo, adelante, te escuchamos. Pues como mencionaba, estas pues se dividen en lo que son las genéricas y las individuales. Llámense genéricas a las que obligan o facultan a todos los comprometidos dentro de la clase dirigida por un concepto sujeto de una disposición normativa. Pues estas, se conforman por los grupos de individuos a los cuales el derecho considera como una sola entidad para ejercer derechos y asumir obligaciones. Pues bien sabemos, pues pueden ser las compañías, ¿no? Cuando son de una asociación colectiva. Por ejemplo, de lo anterior se puede señalar cuando las personas o el sujeto normativo se maneja como personas, ciudadanos, contribuyentes, trabajadores o campesinos. Pues estas tienden a ser asociaciones. Ya que estamos en presencia de normas genéricas, cuando se habla de la concesión a una persona jurídica de una compañía, digamos, una compañía mineral San Pedro, ¿no? Si ésta recibe alguna sanción, alguna demanda, se juzga a la compañía como tal, engloba pues a todo el grupo de asociados. Ese sería un ejemplo de las genéricas. Y pues, reciben el nombre de individualizadas a las que obligan o facultan a uno o varios miembros
Pues estas, como dice su propio nombre, son individuales, se crean para aplicarse de forma individual a una persona de un grupo de personas claramente definido. Entre ellas podemos mencionar las sanciones judiciales, los contratos, las resoluciones administrativas y los testamentos. Además de que estas normas pues también están dirigidas a la no explotación en trabajo infantil, pues cuántas veces no hemos visto que hay niños trabajando. Entonces, pues digamos, a las personas que mandan a estos niños a trabajar, pues se les puede aplicar una sanción de forma individual. También tenemos a las personas que tienen derecho a la identidad y pues digamos, no se los quieren conceder, pues ya sea en este ejemplo, digamos, el que un niño no esté registrado con un nombre, pues a los padres se le debe dar una sanción porque pues no le están dando derecho a la identidad. Otro ejemplo, igual, está prohibido tener relaciones con menores de edad. Yo creo que este es un punto pues en el que muchas veces pues tenemos un claro ejemplo, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos sabido de que llegan a violar a algún menor de edad? Y pues en estos casos también recibe una sanción el violador, es una sanción individual, ya que esta persona pues es una persona meramente dirigida la que comete esta falta administrativa, entonces pues recibe una sanción pues personal. Y así hay varias que yo creo que son ejemplos de a cada acto pues su consecuencia, ¿no? Nosotros estamos conscientes de que muchos actos que cometemos individualmente pues tienen faltas administrativas que pues merecen sanciones individuales. Me parece muy interesante lo que comentas, compañero Arturo, más sin en cambio no olvidemos mencionar que existen las jerarquías dentro de las normas y este es un tema demasiado importante y extenso. ¿Sí me permites? Sí, adelante, adelante, licenciada. El orden jurídico es una larga jerarquía de preceptos, cada uno de los cuales desempeña un papel doble en relación con los que están subordinados. Tienen carácter normativo en relación con los subordinados, en acto a su aplicación. Es decir, no existe una norma suprema o un acto, pues así como su nombre lo indica, son límites. Estas normas no exigen ningún principio de superioridad, no porque una esté en el puesto número 1, la 3 es menos importante. Todas son iguales y representan una definitiva realización del deber jurídico. Dentro del orden jerárquico normativo existen 4 componentes importantes. Son las normas constitucionales, las normas ordinarias, las normas reglamentarias y las normas individualizadas. Miren, podemos explicar que las constitucionales son normas fundamentadas dentro de la Constitución de la Nación. Es decir, podría decirse que son como las normas supremas que vamos a encontrar y que todo el mundo va a poder aplicar y se van a poder aplicar dentro de la sociedad. La diferencia es que entre las ordinarias son leyes aprendidas también por la República Mexicana, pero no necesariamente se encuentran dentro de la Constitución. Y por último, las reglamentarias y las individuales. Ahora bien, la individualizada, por ejemplo, puede ocurrir cuando se funda un contrato o se pone una sentencia. Ahora bien, continuamos con la clasificación de normas jurídicas desde el punto de vista de sus relaciones de complementación. Cuando una regla de derecho complementa a otra, recibe el calificativo de secundaria. Las complementadas, por su parte, se llaman primarias. Las secundarias no encierran una significación independiente y solo podemos entenderlas en relación a otros preceptos. Es decir, por primarias podemos entender que son las acciones que los individuos pueden, deben o no deben hacer, si un determinado comportamiento no está permitido en la sociedad. Y por secundarias podemos entender que estas no tienen sanción y para que se puedan verificar tienen que ser reguladas de las conductas de los individuos basadas en las normas primarias. Podemos entender que las secundarias solamente son apoyo de las normas primarias, de las actitudes o comportamientos que se permiten o no dentro de una sociedad. No se puede sancionar, por ejemplo,
Por ejemplo, en el consumo de la marihuana. ¿Qué pasa si encontramos a un adolescente consumiendo marihuana en la vía pública? Existe una sanción, existe una multa y se lo llevan. Más sin en cambio hay personas que tienen permiso médico para consumir este tipo de medicamento o medicina para el mejoramiento de alguna enfermedad que tengan. Es por eso que estas dos entran en debate. Siempre y cuando no se cumplan ciertos requisitos, las primarias van a poder aplicar una sanción y las secundarias solamente son complementarias. Mira, ahora que mencionas lo de que no se pueden sancionar ciertas cosas, pues fíjate que hay una clasificación precisamente por sus sanciones. De acuerdo al jurista ruso N. Korkon, pues este divide los preceptos del derecho en 4 grupos desde el punto de vista de sus sanciones, las cuales son normas perfectas, las más perfectas, las menos perfectas y las imperfectas. Es importante mencionar estas pues porque hay veces que quizá no las vivimos, ¿cómo decirlo?, en vida propia o en carne propia, ¿no? Pero pues sabemos de ellas. Por decir, las perfectas son aquellas cuya sanción consiste en la inexistencia o nulidad de los actos de las que las vulneran. Se dice que dicha sanción es la más eficaz por no cumplir el infractor con su cometido ni violar la norma. Puede parecer algo pues que no tiene nada de malo, pero pues en realidad pues sí estás cometiendo una falta. Mira, esta anterior equivale a la privación que pueden dar por la existencia de materia industrial, por decir, ¿no? Si tú tienes una marca o una patente y alguien intenta hacer lo mismo, saca un producto similar o una marca similar, pues puede ser infraccionado. No sé, puede ser cuando, digamos, alguien saca una marca con un nombre muy similar al de Nike o un logo pues también muy parecido, pues esta puede tomar acciones legales pues porque ya tiene la marca registrada. Entonces pues puede pasar, o no sé si alguna vez supieron de algún conflicto que tuvo Toyota con una marca de autos precisamente muy similar. Entonces entraron en un conflicto legal porque su logotipo se parecía bastante. Entonces pues ahí entra esta más perfecta que diga. De ahí siguen las más perfectas. En este caso, la norma sancionada impone al infractor el castigo y exige una reparación pecuniaria. ¿Qué es esta? Pues esta consiste en la obtención de una suma de dinero que compense el daño causado. Si tú tomas acción legal por alguna patente o algún logotipo, pues puedes pedir una suma de dinero que compense el daño que le hace a tu empresa, o alguna mala difamación, etcétera. Pues puedes pedir una suma de dinero pues que tú creas que vale el daño causado a tu empresa, que no te genere pérdidas. También tenemos a las menos perfectas. Estas normas que tenemos en el supuesto son aquellas a las que sus consecuencias de violación no están previstas dentro de la misma. Sin embargo, pueden ser acreedores a una infracción. Esto pues no precisamente debes de tener una infracción pues grande y no precisamente bien marcada, pero en ciertos lugares pues sí se te puede sancionar de alguna forma. Igual aquí pues no sé, puede ser dependiendo del lugar en el que te encuentres. Pueden ser que para unas personas esté bien y a otras esté mal, pero si el lugar lo permite, eres libre de hacerlo. Y las imperfectas, estas son aquellas que se encuentran provistas de sanción o de consecuencia alguna dentro de un contexto legal. Las sanciones jurídicamente no son numerosas en un acto público e internacional, disculpen. Por decir, en este caso, podemos poner ejemplo lo que fue pues todo este conflicto entre Rusia y Ucrania. Pues este es un país más bien dicho que pues bombardeaba ciudades, ¿no? Cuántas muertes no causaron y no fueron sancionadas, o no precisamente son sancionadas. Entonces esto es una norma imperfecta porque a pesar de que está mal,
pues no recibe algún castigo como tal. Entonces, pues ese es un ejemplo muy claro que quizás no lo vivimos en carne propia, pero pues está muy evidente. Sin duda alguna, este ha sido un tema interesantísimo. Créanme que viene mucho más información adelante, así que no se despeguen de sus lugares y sigamos con más. Continuamos con la clasificación de las normas y ahora toca el turno de la licenciada Isabel. Muchas gracias, pues ahora atenderemos otro punto, que es desde el punto de vista de su cualidad. Este se divide en positivos y en negativos. Los positivos son los que permiten cierta conducta, negativos los que prohíben determinado comportamiento. Podemos ver un claro ejemplo como son las marchas. Estas pues se pueden manifestar las personas por incumplimiento de ciertas normas o leyes o porque no se está cumpliendo la igualdad en ciertas ocasiones, por lo que el pueblo o la ciudad pues se cansa de tanta injusticia y alzan la voz. Aquí las positivas se centran cuando las personas no son tan agresivas, sino un poco más pasivas, donde se mantienen, por ejemplo, podemos ver nada más cerrar una calle y estar así, pero cuando se interviene lo negativo es cuando ya empiezan a hacer un desastre tremendo, como claro ejemplo no quiero tomar el tema, pero las feministas, ¿no? Que empiezan a romper, a maltratar, a dañar y hacen un despapalle en todo el país. Ahí podríamos ver las negativas. También tocaremos uno muy importante, desde el punto de vista de sus relaciones con la voluntad de los particulares. Estas son taxativas, aquellas que obligan en todo caso a los particulares independientes de su voluntad, como lo es un ejemplo muy claro se ve en los trabajos, el pagar cierto tipo de impuestos como el ISR, o sea, simplemente ni siquiera te preguntan, oye, ¿vas a pagar este impuesto? No, te lo descuentan luego del sueldo. Después siguen las otras, llámense dispositivas, las que pueden dejar de aplicarse por voluntad expresa de las partes a una situación jurídica concreta. Y podemos ver un ejemplo aquí. Por ejemplo, se nota mucho y se ve demasiado que los adolescentes de hoy en día empiezan a hacer reuniones y se pasan un poquito de la mano y empiezan a causar daños a la propiedad de su vecino. Obviamente el vecino llama a las autoridades y pues pide una sanción hacia estos jóvenes. Y aquí podemos ver el claro ejemplo de las normas dispositivas. Indiscutiblemente este ha sido o es un tema muy amplio, pero ahora pasaremos al siguiente tema, fuentes de derecho. Noción fuente del derecho. En la terminología jurídica tiene la palabra fuente 3 acepciones que es necesario distinguir con cuidado. Se habla en efecto de fuentes formales, reales, históricas. Y si me lo permites, Josbiel. Sí, adelante. Mira, yo tengo entendido que, pues, por fuentes del derecho se entiende tanto a las personas y a los grupos sociales que detentan capacidad o potestad para crear, pues, normas jurídicas, como a los medios y formas que manifiestan o expresan, pues, estas mismas normas. Claro que sí, dicho de otra manera, es eso, Arturo. Pero pues ahora especifiquemos cuáles son las diferentes 3 formas de fuentes. Y comenzaremos con la fuente formal. Licenciada Andrea, ¿qué son las fuentes formales? Bueno, pues las fuentes formales entendemos que es el proceso de creación de las normas jurídicas. Son los procesos de normas o conjuntos donde incluyen derechos, obligaciones y sanciones, las cuales se plasman por escrito para guiar el comportamiento de las personas. Licenciada Isabel, ¿qué me puede comentar acerca de las fuentes reales? Bueno, entendemos como fuentes reales los factores y elementos que determinan el contenido de tales normas. Y bueno, aquí podemos empezar a concluir que esta se basa un poquito en experimentos, o más que nada en las necesidades del ser humano. ¿Por qué? Porque vamos a una comunidad y encontramos que hay cierto tipo de violencia o quizás no están los niños en una casa adecuada donde no tienen agua ni alimento y pues sabemos que eso es indispensable para cada quien y más para un niño. Ahí podemos o se pudo haber creado ese derecho de
el alimento, de cuidar y proteger en una vivienda. Los padres tienen ese derecho e incluso obligación de cuidar y proteger a sus hijos. De ahí se pudo haber creado ese derecho. Me parece muy interesante lo que comenta la compañera, más sin en cambio, cabe recalcar que existe una tercera y última, pero no menos importante, la histórica. Son aquellos documentos, valga la redundancia, históricos que hablan de hechos jurídicos. Es decir, son documentos, escritos, tratados, periódicos, libros, pinturas, que tienden a tener... Ahora, dos ejemplos claros podrían ser el Código Hammurabi de la antigua Mesopotamia o también la primera Declaración de Derechos del Ciudadano que fue exhibida en 1789. Ahora tuvimos un tema más fácil de comprender, un tema que pues todos nuestros invitados conocen y son expertos dentro de este. Y esperamos que pues en algún momento les pueda servir o puedan utilizar dentro de su vida. A continuación abordaremos el tema de las acepciones de derecho. Tiene la palabra la licenciada Andrea. Bueno, pues el derecho en su sentido objetivo es un conjunto de normas. Tratarse de preceptos y imperativos atribuidos, es decir, de reglas que además de imponer deberes conceden facultades. Son normas o conjunto de estas que otorgan derechos, pero también establecen o imponen obligaciones para regular la conducta de las personas para pues el objetivo del orden y la justa convivencia. Por ejemplo, pues son los códigos penales y civiles, la Constitución Nacional del país, leyes y decretos, tratados internacionales, el cual regula las relaciones entre estados. Muy cierto, licenciada, pero quisiera complementar con algo que es un poco distinto a esto, que es el derecho subjetivo. Este es una función del objetivo. Esta es la norma que no permite o prohíbe el permiso derivado de la norma. Podríamos destacar un ejemplo, que son los conjuntos de libertades que poseen las personas, como son la toma de decisiones, la libertad de expresión, los derechos de autor, el derecho de propiedad, libertad de pensamiento, libertad de opinión, libertad de elección, libertad de culto, de asociación, así como cualquier tipo de libertad. También incluye las tradiciones y costumbres de las personas. Una excepción más a las que ya han comentado anteriormente es la de derecho vigente. Llamamos orden jurídico vigente al conjunto de normas imperativo-atributivas en una cierta época y un país determinado. La autoridad política declara obligatorias. Sí, pues un derecho vigente es un derecho que tiene el individuo o cierta sociedad dentro de una nación durante un determinado tiempo. ¿Dónde sucede mucho esto? Sucede mucho en lo que son, por ejemplo, el Código de Comercio. El Código de Comercio constantemente sufre cambios y por lo tanto los cambios que sufre eliminan un derecho que anteriormente estaba. Tal vez no lo elimina por completo, pero sí le hace una modificación. Por lo tanto, el derecho que estaba anteriormente no es el mismo al nuevo. Mira, perdón que pues me meta, ¿no? Pero a mí me gustaría pues decir que en el orden jurídico pues se explica la palabra derecho esta para designar lo que legítimamente le pertenece a una persona. Pues en otros términos se pueden ejemplificar pues diciendo oraciones como la de yo reclamo mi derecho o a cada quien su derecho. Todos tenemos derecho a algo y pues somos capaces de reclamarlo. Bien, bien. Y fíjense que otro tema que va muy de la mano son los tipos de derecho, la clasificación de derecho. Así es, Josbiel. Entendemos por clasificación del derecho dos, la pública y la privada. El público corresponde al interés colectivo y las de privada se refieren a intereses particulares.
En conclusión, podemos entender que el derecho público es aquel que está a servicio de todos, es decir, del Estado, de la soberanía y de los súbditos. El derecho privado, como su nombre lo dice, es privado, es decir, para nuestra, por ejemplo, de propiedad, como podría ser el derecho civil, el derecho mercantil, el procesal, internacional y privado. Y continuando con lo que dices, pues debemos de tomar en cuenta o debemos mencionar que pues estos, a pesar de ser pues distintos tipos de derechos, ¿no? Enfocados a diferentes sectores, pues todos se rigen por la Constitución. Aquí pues podemos mencionar lo que es la jerarquía, pues ya que pues como acabo de mencionar, estos se rigen bajo la Constitución. De ahí tenemos lo que son las leyes del Congreso de la Unión, que son las que emanan de ella, los tratados internacionales que estén de acuerdo con ella, y las constituciones o leyes locales, estas pues pertenecientes a cada estado o lugar. Ahora bien, pasaremos al siguiente tema, que es aplicación de la ley en el tiempo y el espacio. Para lo siguiente debemos saber que suele considerarse a Merlín como el expositor más brillante de esta doctrina. Según el citado jurista, una ley es retroactiva cuando destruye o restringe un derecho adquirido bajo el imperio de una ley anterior. Los derechos adquiridos son aquellos que han entrado en nuestro dominio y en consecuencia forman parte de él y no pueden sernos arrebatados por aquel de quien los tenemos. Bien, para entender un poquito más esto, vamos a poner el ejemplo de lo que viene siendo un testamento. ¿Cómo funciona la ley dentro de lo que es el tiempo? Ok, veremos que una persona que probablemente sea mayor de edad, que tenga bienes y materiales, quiera dejar esos bienes a algunos herederos, y esta persona por consiguiente en este caso en nuestro país nosotros acudimos a lo que viene siendo pues por decirlo así en una institución donde se haga valer ese derecho. En este caso sería la notaría pública, donde este individuo que ya está un poco avanzado en edad va y acude y deja su testamento. En este momento, la institución está tomando nota de cuál es el testamento y cuál es la voluntad de esa persona que al morir va a dejar los bienes a sus herederos, pero de la misma manera en que esa persona decida dejarlos. Al momento de morir, la persona que dejó el testamento, ¿qué es lo que hace? Cede sus derechos a la institución. En este momento, la institución tiene un derecho adquirido. ¿Cómo es este derecho? Que la institución ahora tiene el derecho de que se haga cumplir ese testamento, pero de acuerdo a las estipulaciones que se hicieron anteriormente. Por lo tanto, como la persona que había dejado el testamento ya murió, el encargado o el que esté a cargo de hacer realidad este testamento es la institución y está en este momento adquiriendo pues un derecho. Sin embargo, también al principio Merlín menciona la palabra retroactividad. Retroactividad, ¿cómo podemos entender esto? Hay dos conceptos que dentro de este tema se manejan. El primero es que una ley no debe ser retroactiva. ¿Por qué no debe ser retroactiva una ley? Supongamos que nosotros tenemos a algún familiar que pues ha cometido un delito y está en una cárcel y está cumpliendo una condena. Cuando este individuo ejecutó lo que es el delito, se le aplicaba a él la ley de que debía de cumplir 20 años en prisión. Sin embargo, 2 años después,
la ley sufrió cambios. Es decir, que la ley ahora decía que por matar o por cometer un delito que el anterior había hecho, ahora serían 50 años. ¿Qué es lo que pasa en este momento? A la persona que había cometido el delito anteriormente, no se le pueden hacer estos cargos de 50 años. ¿Por qué? Porque algunas personas dicen que la ley no debe ser retroactiva, que no debe de regresar a lo anterior. Es decir, que esta persona que estaba cumpliendo 20 años no puede llegar a cumplir los 50 años de prisión porque él cometió el delito cuando la ley todavía marcaba que pues su condena iba a ser de 20 años. Por lo tanto, en este problema, en este conflicto, en esta situación, nosotros podemos observar muy claramente la aplicación de la ley en lo que viene siendo el tiempo. ¿Sabes qué, Josvier? Yo también agregaría, si se puede, algo que a mí me parece demasiado interesante. Por supuesto, Isabel, adelante. Bueno, se dice que en el principio las normas jurídicas rigen todos los hechos que duran el lapso de su vigencia, ocurren en concordancia con sus supuestos. Bueno, aquí nos podemos referir precisamente cuando se cumple, o bueno, más que nada, cuando no se cumple o se falta a una ley y por eso tenemos una sanción y en cierto tipo de tiempo o en cierto lapso de tiempo esa sanción ocurrirá. Bien se dice que el derecho solo puede ser aplicado en el lugar y en el tiempo donde se ejerce el mismo. Sí, claro, Isabel, así es. Pero para que quede un poco más entendible a nuestros oyentes, a todos aquellos que nos están escuchando, ¿alguien más tiene algo que nos pueda aportar? Claro que sí, Josfiel. Fíjate que a mí me gustaría agregar algo. Según Aníbal Torres Vázquez, para la lógica de aplicación en la ley, el tiempo y el espacio, existe otro criterio aparte de la irretroactividad, que es la aplicación retroactiva. Esta dice que la aplicación retroactiva de la ley a los hechos y consecuencias que tuvieron un lugar en la vigencia de la ley es antigua. Por ejemplo, si hoy es legal fumar en la calle y mañana entra en vigor una ley que castiga dicha conducta, la persona que cometió ayer esta falta puede ser condenada porque según la ley así lo establece. Bueno, pues si me lo permites, Josbiel, a mí me gustaría hablarles sobre la ley en el tiempo. Oye, me parece perfecto, Andrea. Adelante con tu información. Bueno, las leyes en el espacio no solamente se refieren a la determinación del ámbito espacial, sino a la del personal de vigencia de los preceptos legales. Pues bien, la ley en el tiempo es saber si aún está vigente esta ley o no, ya que pues ninguna persona que sepa de derecho se le ocurriría aplicar una ley que no esté vigente. Y no solo eso, aparte de saber qué ley y cuándo aplicarla, es necesario saber si a una cierta persona debe de aplicarle su propia ley o la extranjera, ya que hay casos en los cuales el conflicto es de dos personas de diferente provincia. Bueno, ahora que lo mencionas, Andrea, es importante mencionar que en opinión del célebre internacionalista Niboyet, aquella ciencia debe tratar tres cuestiones fundamentales, a saber, como lo es el primero, el problema de la nacionalidad, el segundo, problema de la condición de los extranjeros, el tercero, conflictos de leyes en el espacio. La nacionalidad suele ser definida como el vínculo político y jurídico que relaciona a un individuo con un Estado. Desde el punto de vista de dicho vínculo, los individuos divídanse en nacionales y extranjeros. Para entender más fácilmente esta situación, este tema, es importante que debemos saber que en nuestro planeta existen diferentes divisiones territoriales, por lo cual esas divisiones hacen como que un énfasis en la diferencia que hay entre cada país. No es lo mismo México a Estados Unidos, a China, a Colombia,
hay diferentes normas, hay diferentes leyes y por tanto también hay diferentes costumbres, diferentes formas de vida, etc. ¿A qué se refiere la ley en el espacio? Aquí nos menciona en esta cita anteriormente dicha que existen tres importantes casos, que era una de ellas ser de algún país y otro ser un extranjero. Es algo muy importante que cabe mencionar. Es decir, que por ejemplo, una persona mexicana no puede tener los mismos derechos que tenía en México, por decirlo así, al migrar ilegalmente, por decirlo así, a Estados Unidos. En ese momento de llegar al territorio estadounidense, esa persona de México pues perdería varios de sus derechos que tenía aquí en nuestro país. Esto sucede muy comúnmente también, o lo podemos ver cuando en el mismo ejemplo esa persona que acaba de emigrar pues llega a tener sus primogénitos en ese país y por tanto las personas que acaban o que han nacido en ese país tienen la nacionalidad, pues por decirlo así, ya estadounidense. En este caso, al momento que ellos quieran regresar a México, de igual manera tendrían que hacer trámites para que sus derechos sean respetados aquí también en México y de esta manera también reconocerlos a ellos como pues que ahora ellos, los hijos de esa persona que había migrado de México, pues ya no pertenecen a México, sino que ahora ya pertenecen a Estados Unidos por haber nacido allá. Por tanto, es importante mencionar que pues la ley influye muchísimo en lo que es el espacio. Dependiendo de dónde te encuentres, se cumplirá tu derecho. También otro ejemplo que podemos ver muy comúnmente, en Estados Unidos hay lugares en donde la mayoría de edad se dice que es a partir de los 18 años, al igual que en México, que todos conocemos que pues una vez cumpliendo los 18 años, pues ya podemos llamarnos mayores de edad y tenemos ciertos beneficios y obligaciones también, ¿no? Pero hay algunos lugares en este país de Estados Unidos en donde la mayoría de edad suele ser hasta los 19 años o hasta los 21 años. Pero esto, claro está, cabe recalcar, se aplica solo en estos territorios, en este lugar, en este, por decir así, un estado que nosotros digamos que aplica esta ley o esta norma y que estatuye que la mayoría de edad es en una edad diferente a la que nosotros conocemos. Ahora toca hablar de los conceptos jurídicos. Para ello, nuestra amiga la licenciada Andrea nos hablará un poco acerca de este tema. Adelante, licenciada. ¿Sabías también que hay un concepto jurídico de persona? Este dice que se le da el nombre de sujeto o persona a todo ente capaz de tener facultades y deberes. Esto quiere decir que cualquier persona tiene derechos y obligaciones, las cuales se dividen en físicas y morales. Las físicas es la persona individual, o sea, cualquier persona, mientras que las morales son las organizaciones, instituciones y asociaciones. Un ejemplo puede ser un sindicato, que su propósito es defender los derechos de los trabajadores. Bien, está muy bien definido lo que acabas de mencionar, pero también debemos destacar lo que es en sí el concepto jurídico. Y esto nos dice que de todo juicio normativo expresa uno o varios deberes cuya actualización depende de que se realicen ciertos supuestos que la misma norma establece. Y como vemos ahorita, empieza otra vez la palabra deber, como ya lo vimos anteriormente y se sabe que el deber es una de las bases del derecho. Aquí los deberes, más que nada nos expresa aquí la definición. Por cada deber hay una norma establecida, ya sea para cumplimiento para la sociedad, cumplimiento dentro de una institución, cumplimiento dentro de nuestra propia casa o simplemente como persona humana, ¿no? Tenemos nuestros derechos, nuestras obligaciones y nuestros deberes. Ya teniendo la edad suficiente, que es los 18, que ya nos consideramos mayores de edad, nosotros contamos con deberes para cumplir ciertas normas dentro de una sociedad.
Me parece perfecto las aportaciones que acaban de realizar. Las dos aportaciones que ustedes acaban de hacer acerca de lo que son los conceptos jurídicos que ustedes mencionaron, pues son muy interesantes y es importante conocerlos, porque estos conceptos nos ayudarán a entender y a introducirnos mejor en el mundo del derecho, que sin duda también será de gran utilidad para nuestros oyentes y para todos aquellos que están siguiendo este episodio de Derechito a la Verdad. También existe otro concepto importante como lo es la sanción. La sanción puede ser definida como consecuencia jurídica que el incumplimiento de un deber produce en relación con el obligado. Esto lo podemos entender mejor o más fácil recordando aquella frase que comúnmente existe dentro de la sociedad, que a toda acción una reacción. Y es que es eso, la sanción es el castigo que se impone a aquella persona que acaba de incumplir o que fue en contra de alguna norma. Esta sanción es realizada por autoridades pertinentes. En algunos casos puede ser ejecutada por lo que viene siendo un juez. La sanción es muy conocida y creo que desde muy pequeños lo hemos conocido. ¿Por qué? Porque esto se da desde casa, viene desde la familia, es muy cierto. Que por ejemplo, cuando nosotros estamos en esa etapa de la juventud, esa etapa de la adolescencia, de la rebeldía, muchas veces nosotros lo que hacemos es llegar y pedir permiso con nuestros padres y decirles, pues ¿sabes qué, papá, mamá? Quiero que me den el permiso de salir porque voy a tener una fiesta con mis amigos en tal lugar. Y entonces nuestros padres nos ponen una norma y nos dicen, está bien, perfecto, pero la norma es que no debes de llegar más de las 12 y no debes de llegar consumiendo alcohol. Y que entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos, estamos en la fiesta, nos la pasamos muy bien y de pronto ya dan la 1 de la madrugada, ¿no? Por decirlo así. Se ha pasado la hora que nos han estipulado nuestros padres y sobre todo hasta eso consumimos a veces lo que es un poco de alcohol, ¿no? Pues claro que sí, en medida, pues ahora sí que, pues evitando lo que es el exceso, ¿no? Pero al momento de llegar nosotros con nuestros padres a la 1 de la madrugada, ¿qué es lo que pasa? Lógicamente, como son nuestros papás, sí nos van a dejar entrar a casa. Sin embargo, al otro día estamos seguros de que vamos a recibir una sanción. ¿Qué es lo que va a pasar? Estás castigado por un mes, no puedes ver televisión, no puedes jugar a Xbox o alguna otra cosa como tienes que lavar los trastes que se vayan a producir durante todo el mes o durante 3 meses. Te tocan hacer estas tareas. Entonces debemos de saber que al momento de que nosotros hayamos incumplido con esa norma que nuestros papás nos habían puesto, pues ellos nos van a poner una sanción. Y una sanción no es más que nada, y lo debemos de entender como una reacción de lo que pues hemos provocado. Más que nada pues es un castigo. Y pues esto es la sanción y espero que pues sea entendible para aquellos que nos están escuchando. Y seguimos que pues aquí compartiendo esta información con ustedes para que pues les sea más fácil aprender acerca de lo que es el derecho, conocer aquellos conceptos que ustedes tal vez pues puedan decir que sí conocen, pero les hace falta conocer un poco más. Para ello estamos nosotros hablando sobre estos temas. Esperemos que todo lo que hemos tratado a lo largo de este podcast, de este episodio, pues les esté siendo de utilidad y estamos casi a punto de llegar al final de este episodio. Esperemos que todavía estén escuchándonos y poniendo atención porque se vienen aún temas importantes, pues que nos ayudarán a terminar lo que es este episodio de Derechito a la Verdad. Siguiendo con este tema, licenciada Sandra, ¿hay algún otro concepto jurídico del que no hemos hablado y usted conozca? Así es, compañero. Me gustaría agregar el tema, por último y no menos importante, la interpretación de la ley. Interpretar es desentrañar el sentido de una expresión. Se interpretan las expresiones para descubrir lo que significan. La expresión es un conjunto de signos, por ello tiene significación.
Esto significa desentrañar su alcance y sentido, es buscar la verdadera realidad de la norma a fin de saber lo que el legislador ha querido expresar al dictar la ley. Además, interpretan las leyes las personas encargadas de aplicarlas. Por ejemplo, un juez para aplicar la ley previamente debe interpretarla. Es por eso que si no se hace de la manera correcta y establecida, existe la negligencia y la injusticia. También cabe mencionar que dependiendo de que también se haga, como decía yo antes, se va a dictaminar el resultado, ya sea justo o injusto, y se logre al fin de que se respete la norma. Lo más importante de este podcast es eso, respetar los derechos humanos. Por eso que la interpretación de la ley es demasiado importante, porque de esto va a dictaminar si es justo o injusto lo que se está sentenciando en una persona o en alguna situación, cabe mencionar, jurídica. Excelente, licenciada Sandra. Abordaremos por último, para terminar, lo que son los hechos y actos jurídicos. Compártenos tu conocimiento, Andrea. Los hechos jurídicos aparecen divididos también en dos grandes grupos, que son los naturales y los casuales, los humanos o voluntarios. Pues como las denominaciones lo indican, los primeros son fenómenos de la naturaleza y los segundos acontecimientos voluntarios, a los que la ley enlaza consecuencias del derecho. Los últimos son también conocidos como el nombre de actos jurídicos. Los hechos jurídicos, pues naturales, son acontecimientos que no necesitan la intervención del humano, produciendo una destrucción o pérdida, como pues pueden ser las lluvias, los terremotos, los tsunamis. Por ejemplo, si una persona muere por algún desastre natural y la persona contaba con un seguro de vida, la consecuencia jurídica es que pues la empresa deberá hacer válido el seguro, a diferencia que pues los hechos jurídicos humanos tienen la intervención del hombre y pueden ser voluntarios o con intención dependiendo la persona. Pues un ejemplo es la construcción de una casa, ya que se necesita una licencia de construcción. Pues sin embargo, un acto jurídico es el acto donde se produce de manera voluntaria y consciente. Lo que hace es establecer consecuencias de tipo legal mediante pues un escrito donde explique los derechos y obligaciones. Un ejemplo es el pago de una deuda. Licenciada Sandra, ¿qué más nos puede decir acerca de lo que son los hechos y actos jurídicos? Bien, como acto jurídico, siguiendo a mi compañera, se puede definir como una manifestación de la voluntad que se hace con la intención de producir consecuencias de derecho, las cuales son reconocidas por el ordenamiento jurídico. Ya explicado esto, podemos entender que el acto jurídico es la manifestación de una persona, cabe recalcar que es por voluntad y bajo consentimiento propio, para transferir, modificar, crear o extinguir un derecho. Por ejemplo, pagar una deuda, registrar un recién nacido, adquirir un inmueble, etc. Sacar un crédito también para una casa. Todo esto, todo trámite, todo papel debe ser reconocido por la ley. No toda acción entra como acto jurídico, tiene que ser reconocido por la ley para que el acto jurídico sea válido y sea existente dentro de la situación. Bueno, ahora vamos con una de las clasificaciones de los hechos jurídicos, que son de acuerdo con su naturaleza. Estos pues son dos grupos, se dividen en naturales o casuales y humanos o voluntarios. Como la denominación lo indica, los primeros son fenómenos de la naturaleza y los segundos acontecimientos voluntarios. Como podemos ver anteriormente, un claro ejemplo de los naturales por la naturaleza son pues eventos naturales como las inundaciones, las tormentas, las deforestaciones. Aquí no se da mucho eso más que en las costas, pero vámonos un poquito más al norte. En Estados Unidos se ve bastante esto de las deforestaciones y las tormentas, ya que mucho de eso
afecta a demasiadas empresas, casas y demás, y aquí se va formando esto. Y los voluntarios es un ejemplo súper buenísimo que se me acaba de ocurrir. Cuando estás en una empresa, o pongámoslo más chiquito, un negocio, se nos ocurre hacer algo individuo y en la electricidad para acabarla y terminas quemando todo. Eso es un acto voluntario, que bueno, no fue tan voluntario porque fue un accidente, pero aquí se puede ver un claro ejemplo de todo eso. Muy bien, me parece perfectísimo lo que acabas de comentar, Isabel. Y tienes razón en todo eso que acabas de comentar sobre el acto y hecho jurídico. Pero también dentro de esto debemos de tratar de hacerlo un poquito más entendible para los que están escuchando a este episodio de Derechito a la Verdad. Y debemos entender que un acto jurídico no es más que una celebración de alguna relación entre ambas personas o individuos. Este acto puede ser de diferente manera, claro que sí. Existen los actos amorosos. ¿Cuáles son estos actos, no? Estos actos, estos contratos más bien, son pues los matrimonios, que pues es donde dos personas pues se ponen de acuerdo y están dispuestos a casarse y pues celebran este tipo de acto, ¿no? Que es el matrimonio. Aunque también existen lo que son las adopciones, que muchas veces vemos a las parejas, ¿no? Que realmente pues quieren tener hijos, pero por X razón de manera natural no lo pueden hacer. Pero pueden llevar ese amor que tienen y llevar todas esas ganas de tener un hijo a través de la adopción, claro está. Aunque también existen otros tipos de actos, como son el divorcio, que a muchos de nosotros nos puede gustar o no nos puede gustar. Hay personas que están muy felices por celebrar lo que es un divorcio, ¿no? Y hay otras personas que pues no tan felices, pero pues a final de cuentas es un acto jurídico, ¿no? Y se celebra entre ambos individuos, es algo que se realiza. Y ahora, para entender mejor lo que es el hecho jurídico, pues podemos entender que un hecho jurídico es más que nada la consecuencia de algún acto que realiza alguna persona y que por consecuencia pues trae sanciones. Esto puede ser, por ejemplo, pues algún desastre natural, algún choque, por ejemplo, como lo comentabas hace rato, Isabel, que pues precisamente, ¿no? Es algo que sucedió y que por consecuencia pues te va a traer una sanción, ¿no? Vas a tener que pagar a esa persona que acabas de chocarle el carro por estar viendo el celular, porque la tóxica te estaba escribiendo o por X razón que estabas realizando. Por consecuencia pues tienes que cumplir con lo que marca la ley. Perfecto. Pues hemos concluido todos los temas que íbamos a tratar dentro de este episodio, que hemos tratado dentro de este episodio. Y pues esperando que todos estos temas que tratamos hayan sido de gran utilidad para ustedes y que puedan llevarlo a la vida cotidiana, a la vida laboral. Que todos aquellos que están escuchando Derechito a la Verdad, pues sirva esta información que hemos dado en compañía de todas las personalidades que estamos aquí dentro del estudio. Pues nos da mucho gusto que ustedes hayan permanecido y que hayan nos hayan dado o regalado ese tiempo, ¿no? Para que ustedes sepan un poco acerca de lo que es el derecho. Ahora pues pasaremos a la etapa de conclusiones, pues de cada quien, ¿no? Para que pues de igual manera retroalimentemos de lo que hemos tratado.